Esta semana en el Sol con Fernando llegamos al centro de la ciudad para conversar con la intendenta Carla Rubilar. Vamos. Muchas gracias, intendenta, por su tiempo, por recibirnos aquí en esta hermosa oficina. Y me gustaría saber cómo es la vida de mamá, de señora, de intendenta. ¿Cómo lo hace con el tiempo? Uy, primero muy bienvenida. La verdad es que estamos felices de recibirte en la Intendencia. Este es un edificio precioso, patrimonial, muy bonito, como lo puedes ver. Viene mucha gente en el Día del Patrimonio, así que encantada de que ahora mucha más gente la conozca contigo. ¿Y cómo es la vida de mamá e intendenta? Dura, bien dura. Uno tiene poco tiempo. En general la vida pública es dura, pero la intendencia es literalmente 24 y siempre. No 24 y 7, como dice el presidente, 24 claro. Y siempre. Y uno tiene que aprender un poquito de eso y llevar un poquito la culpa. Pero es un privilegio estar aquí, así que yo creo que mis hijos lo han ido entendiendo. Y se lo agradezco enormemente porque me lo han hecho sentir, de a poquito me lo han ido haciendo sentir. Y también tu marido. Es duro. Tiene que así reemplazarte a veces. Es duro, no sé, porque es un muy buen papá. Sí, con 4 hijos. 4 hijos, uno grande, uno que está en la universidad, Federico Santa María, en Valparaíso, así que lo veo poquito. 3 chiquititos, van a cumplir 11, 7 y 9. Y sí, mi marido es un muy buen papá. Muy buen papá, muy presente, preocupado, no tengo nada que decir. ¿Y alguno quiere seguir tus pasos? A ver, el Pato es como súper político, encuentro yo. Ahora quiere ser científico, entonces es una mezcla rara. Él es matemático, está estudiando ingeniería en matemática, le gusta la física, espera irse afuera a estudiar, pero a la vez le encanta la política. Entonces a mí no me extrañaría nada que sea una mezcla rara y termine igual en política. No me extrañaría nada. Como tú, pues estudiaste medicina. Sí. ¿Y cuándo te diste cuenta que, no sé, pues, tu vocación por el servicio público? A ver, yo creo que todos los médicos tenemos un poquito de vocación de servicio público al final, porque la medicina es estar en contacto con la gente, es mirarlos a los ojos, estar con ellos en los momentos más difíciles, que es cuando uno se enferma, se siente tan vulnerable. Y bueno, la verdad es que a mí mi mamá me mostró este camino. Yo efectivamente entré a la política por mi mamá. Mi mamá, primero como concejal, después como alcaldesa de una comuna pobre como Renca, que ha cambiado mucho en los años que ella fue alcaldesa, me mostró que la política sí era un camino para cambiarle la vida a la gente. Esta política tan vilipendiada, tan ninguneada muchas veces, yo lo vi en vivo y en directo cómo cambiaba la vida de la gente y cómo la gente la quería y la apreciaba. Así que yo me siento muy orgullosa de decir que entré a la política por mi mamá porque es tal cual. ¿Y fue como el momento que ella la viste en terreno? ¿Qué fue lo que te marcó? A ver, a mí me marcó efectivamente verla pies en el barro, en las inundaciones, verla con la gente que necesitaba su ayuda de todo tipo, social, las media agua, verla también cambiando la comuna que estaba súper oscura y de repente tenía luz, o que estaba tan cochina y que tenía problemas con vertederos y que finalmente ese vertedero se convertía en un parque, o la erradicación de un campamento. O sea, uno desde lo más pequeño, que era verla, por ejemplo, tomando once en la casa de una señora en la población Guamachuco, y la gente feliz de que ella estuviera ahí, hasta efectivamente ver que la comuna tenía un sapo 24 horas cuando tenía un sapo chiquitito que parecía una ratonera, le decíamos nosotros, tan chiquitito y oscuro que era. Entonces, uno lo ve en la vida real. ¿Y cuando estabas estudiando medicina, estabas con también ese bichito? ¿O fue que...? Porque no. Mi pregunta es como, estudiaste una carrera súper larga y demandante. Sí, no. Para meterte en algo igual, más, o por ahí, de demandante. No. Cuando yo estudiaba medicina, lo único que pensaba era en sacar la carrera. Yo tuve a mi hijo en tercero de medicina, al Patito.
Entonces yo sabía que tenía que sacar la carrera, había que estudiar, Esa energía te sobra. Medicina, siendo mamá. Estudiar, había que titularse. Era lo único que tenía claro y sabía que tenía que ponerle mucho empeño. Incluso los primeros años, uno es medio leso, porque yo incluso tuve algunos ramos que me costaron, anatomía, fisiopatología, y estuve con ramos en rojo. Y tuve que ponerle mucho corazón para sacarlo adelante y no terminar echándomelo, como decíamos en la universidad. Y bueno, después quedé embarazada del Pato y ahí dije, no, nunca más. Y estudié, pero sin parar. Y terminé sacando promedio 6.2, me terminó yendo muy bien, porque al final uno también entiende que hay una responsabilidad que cumplir. Pues entonces yo tuve una vida ahí en ese sentido que tuve que ser como más aterrizar rapidito, digamos, ¿no? Claro. Pero yo creo que eso me permitió también aprender muchas cosas, muchas cosas. Y después te recibiste, fuiste diputada 2 periodos. 3 periodos. El tercero puede ser que no fuera tan necesario. Chuta. Y después te metí a la intendencia. Sí. Es como, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? O sea, digo, ¿dormís 4 horas diarias, me dijiste? 4 horas y media, más o menos, en promedio. Diarias. Sí, en promedio. O sea, eres alguien que tiene mucha energía y que está constantemente... Sí, me dicen que tengo como pilitas Duracell, eres como el conejito de la Duracell. Pero es que esa energía yo creo que me la da la gente. Es muy bonita esta pega, es muy bonita. Es dura, a veces uno dice que es ingrata, sobre todo cuando las redes sociales o eso, que son tan buenos para criticar, pero cuando uno sale a la calle y uno está en contacto con la gente, la verdad es que eso a uno le llena de energía. Pero de verdad, o sea, tú te cargas de energía a la gente, te abrazan. Yo estuve hace poquito en un albergue con personas en situación de calle, con el presidente, y eso, y compartir con ellos, verlos reír, ver la esperanza, que te dicen están con nosotros, nos van a ayudar, y uno ver y poder hacer ciertas gestiones, tú ves, no, esta cuestión vale la pena, sí, para esto vale la pena gobernar. Y claro. Por eso yo creo que tengo tanta energía. ¿Y dónde te has sentido más en tu hábitat, digamos, ahora como intendenta? Lejos, Ya. lejos. Porque pero estás lejos. más día a día, estás en contacto con la gente constante. Lejos, porque el Congreso, a ver, yo aprendí mucho del Congreso, no puedo decir lo contrario. Es más teórico. Es más teórico, claro, es como una clase, ¿no? Claro. Es donde tú lees, tú estudias, preparas los proyectos. Yo igual era harto de terreno en mis comunas, en Renca, Conchalí y Huechuraba, que le aprovecho para mandar un besito, que los quiero mucho. Pero es diferente, porque al final el Congreso igual te deja como en una burbuja. Igual como que vives aparte, como que llegáis al Congreso y estáis encerrado ahí y como que perdí un poco la noción de la realidad. En cambio la intendencia es todo terreno, es todo ahí, es la contingencia, es la lluvia, es la mosca de la fruta, es la marcha, es el carabinero, es todo. Entonces, están en una burbuja, pero igual son blancos, porque todos hemos, no sé si estamos como ciudadanos, estamos esperando qué dijo, qué no dijo, qué hizo. Es que la política está en una crisis importante. Estamos nosotros los políticos en una crisis importante. Y aquí hay 2 opciones. O decimos qué injusto esto, qué terrible, ¿por qué nos hacen esto? O lo tomamos como una oportunidad. Yo creo que hoy día la crisis de las instituciones, todas, Sí. Carabineros, la política obviamente, las iglesias, la católica, la evangélica, todo, la crisis de confianza en las instituciones es una tremenda oportunidad. Y yo creo que si hay algo que decirle a la gente que critica, muchas veces con justa razón, es que además de criticar, mi invitación es a que participen. Porque no hay otra forma de cambiar las cosas que participando. Claro. Entonces, cuando dicen es que yo no voto, es que yo no quiero ser político, es que yo no quiero ser dirigente sindical, es que yo no quiero tomar responsabilidad, yo le digo al revés. Es necesario que sean presidentes de centro alumno, es necesario que ojalá sean concejales, alcaldes, candidatos de todo tipo, que ojalá quieran participar activamente en sus iglesias o en quien crean, en lo que crean. Porque siempre alguien va a ostentar el poder. El que crea que no, que porque no vota no va a ser elegido alguien, o porque no participa no va a haber un dirigente de tal o cual, está equivocado. Y lo que logran con no participar es que seamos siempre los mismos. Entonces, la invitación es a participar. ¿Y tú crees que eso siempre ha sido así? Más o menos que, o sea, hoy día las redes sociales tienen un poder gigantesco. Gigante. Cualquiera puede opinar, te cuestionan. ¿Tú lo atribuyes a eso, que antes no se sabían cosas que pasaban?
en las instituciones? Bueno, sin duda alguna, hoy día estamos todos en una pecera, en una casita de cristal. Todos nos pueden ver, todos nos pueden criticar, cualquiera puede sacar un celular y ser un reportero, un periodista y cubrir algo. A mí eso no me molesta, siempre y cuando se haga con respeto. A mí lo único que me molesta de las redes sociales es el anonimato, es el ataque detrás de que yo no te puedo identificar, no te puedo hacer responsable de lo que dices. Si cuando uno se hace responsable de lo que dice y te mira a la cara, a mí eso me parece correcto, con un lenguaje respetuoso, está perfecto. Si yo puedo disentir, yo puedo pensar diametralmente opuesto a ti y eso es súper valioso, porque finalmente en la diversidad yo creo es donde nos engrandecemos y en la posibilidad de ponernos de acuerdo con esas diferencias. Lo que me complica un poco de lo que se ha generado en las redes sociales es esto que vemos, este bullying, este ataque que puede ser y que incluso daña a los más pequeños, cuando vemos muchas veces ciberbullying en los colegios, niños que se han suicidado, chiquititos, tiene que ver con una sociedad que no es la que queremos, por lo menos no es la que yo quiero para mis hijos. ¿Y usted es la que tuitea? La verdad es que a veces tuiteo yo, a veces digo que tuiteen, porque a veces no alcanzo a subir yo en los Twitter, pero siempre soy yo la que digo que quiero que transmitan, digamos, porque... ¿Y lo ves así como siguiendo a ciertas personas? No, nunca tanto, no tengo tiempo para eso. En realidad me cuesta. No, porque de repente tuiteas algo y te vienen respuestas. No, sí, vienen un montón, pero son una chorrera, pues entonces no hay ninguna posibilidad, no tendría vida. Ahí sí que no tendría vida. Pero sí me entero de lo que dicen, sí hay que responder, soy yo la que dice que respondamos de tal o cual manera, qué sé yo. Entonces, porque finalmente es la esencia mía, pues, lo que tiene que estar ahí y eso es súper relevante. Oye, y en el Congreso, ¿qué es lo mejor y lo peor de estar en el Congreso? A ver, el Congreso, ¿cómo lo podría transmitir para que se entienda bien? Cada uno de los parlamentarios es súper valorado en su territorio. Yo no conozco ningún parlamentario que no lo quiera a su gente, porque esas personas lo conocen, comparten con él, saben lo que piensa. El problema del Congreso es como la institucionalidad, como lo que se bombardea es como el Congreso, ¿no? ¿Qué es bueno del Congreso? Es que efectivamente uno está ahí en la política contingente, uno se relaciona con las grandes políticas públicas, su voto puede ser decidor para hacer ciertas reformas fundamentales, etc. ¿Qué es lo malo del Congreso? Es que eso es muy lento. Es lento, cuesta. Los parlamentarios no podemos presentar proyectos que irroguen gasto, que tengan plata, que para implementar algo se necesita de recursos. Entonces, muchas veces queremos hacer cosas, pero no podemos. Y también hay veces en que tal vez es relativamente bueno que no pudiéramos, porque tal vez podríamos ponernos a prometer el hoyo del moro y tampoco están así, digamos. Entonces... que de repente pasa. Sí, pues sí. Para ganar los votos. Pero lógico, pues ya hay ciertas responsabilidades fiscales que uno no le puede decir que sí a todo. Tiene que priorizar, porque la plata no alcanza para todo. Sí. Entonces, yo diría que uno está ahí, donde las papas queman, en la materia de políticas públicas, con su voto, con sus discusiones, está ahí en primera fila, pero a la vez tampoco tiene tanto poder para tomar decisiones. Son de un régimen presidencial. El presidente es el que manda, o la presidenta es la que manda, y la que decide cuáles son los timings, cuáles son las prioridades, si es que esto finalmente necesita recursos. Y una vez fuiste bien cuestionada por la píldora. Sí. ¿Qué pasa con la marihuana a tu opinión? ¿Tú crees que...? A ver, no es tan fácil efectivamente hablar de las posturas que uno tiene cuando está en la intendencia, porque obviamente uno habla por el presidente de la República, claro, y eso se puede malinterpretar. Yo, de una otra forma, lo que digo es que yo, como Carla Rubilar, fuera de este cargo, mantengo mis posturas que tuve mientras era parlamentaria. No las puedo negar, no las puedo borrar con el codo, lo que escribí con la mano. Y así como estuve convencida de que la píldora del día después era necesaria, era un anticonceptivo de emergencia, no era abortiva y era necesario ponerlo a disposición sobre todo de nuestras adolescentes, y lo defendí con convicción y con fuerza. Lo mismo con aborto 3 causales. También creo que en materia de marihuana la discusión no es la prohibición, ¿ya? Creo que la discusión es finalmente encontrarnos qué pasa con un niño que se vuelve adicto a cualquier droga, incluso a los celulares, incluso a los videojuegos, porque eso también son adicciones. Entonces, ¿qué pasa detrás de nuestros niños que finalmente caen en ciertas adicciones? Y yo creo que la discusión no es la prohibición. ¿Pero tú lo ves por un lado como doctora o como...? Es que el tema médico
y ahí yo trabajé con la Fundación Daya, con las agrupaciones de mamá que han trabajado con la marihuana. Yo soy una convencida como médico de su utilidad, pero esa es una convicción que yo tengo. Claro. Ahora, obviamente entiendo que la política pública que toma este gobierno es completamente diferente, que el presidente tiene otra convicción, que el Ministerio de Salud tiene otra convicción y que obviamente Senda tiene otra convicción. Y yo en ese sentido soy la vocera del presidente y no voy a imponer mis convicciones por sobre lo que es un programa de gobierno que además ha sido muy claro. El presidente siempre dijo lo que opinaba al respecto de esto, no hay ninguna novedad. Pero yo también, y la gente lo sabe, opiné diferente. Y eso me lo guardo como ciudadana. Claro. Bueno, vamos a ir a una pausa y volvemos, intendente. Estamos en mi club, puedes venir a hacer ejercicio, a practicar tenis, jugar con los amigos y lo más importante, lo que más me gusta y me apasiona, es la escuela de tenis que tengo. La escuela de tenis se llama ¡Fernando González! ¿Qué es la mejor escuela del mundo? Estamos de vuelta, intendenta. Tú eres futbolera. Total. ¿Qué opináis? No me hagáis sufrir, sí. No, no, no vamos a hablar de fútbol. Ya, gracias. No. ¿Tú crees que ha hecho bien la pega el Estadio Seguro? Mire, Estadio Seguro es una política pública de hace muchos años, igual que la contaminación. Y hace años nosotros teníamos una cantidad enorme de eventos contaminantes y hoy día tenemos muchos menos. En Estadio Seguro es exactamente igual. Yo me acuerdo de una imagen de un partido entre el Colo y la U de hace muchos años atrás, donde uno ve las fotos y estaba lleno de fuerzas especiales abajo en la cancha, en la pista recortada. Hoy día eso tú no lo ves. Y si bien seguimos teniendo episodios que lamentamos, que condenamos, que no nos gustan, también es cierto que hemos ido avanzando y eso es por el trabajo de los clubes, por el trabajo de la NFP, por el trabajo de Estadio Seguro, de todos los gobiernos, por el compromiso y la conciencia de devolver la familia a los estadios. ¿Nos falta por hacer cosas? Sí, un montón, todavía. Mucha tecnología, mucho más trabajo mancomunado, por supuesto. El entender de que estos no son barristas los que dejan la escoba, son delincuentes. Claro. Los que hacen no son hinchas. No son hinchas, no son amantes del fútbol, son delincuentes. Y esos son la minoría, porque la mayoría es gente que sí es hincha y que quiere ir con la familia al estadio. Pero también es cierto que hay que reconocer que se ha avanzado harto. Sí, pues ese es el gran problema, que no sé, pues que cueste llevar a los hijos, como que claro, ven lo que más se destaca en los actos que hacen y entonces, no, mejor no voy con mi hijo, lo veo por la tele. Y yo me acuerdo que es un panorama bien bonito de ir al estadio. Es increíble. Los que nos gusta el fútbol, estar en el estadio es una de las sensaciones más lindas que hay. Y ahora que estamos en modo mundial de la Roja femenina o en la misma Copa América y después la Copa Libertadores con las chiquillas del Chaco Morning, es una experiencia preciosa que uno debiera poder vivir con sus hijos. A mí me lleva mi abuela al estadio, chiquitita. ¿Las jornadas dobles? Sí. Y eso yo lo quiero para todos. Y por eso trabajamos duro, porque de verdad que queremos que todos los que aman el fútbol puedan ir con sus niños sin tener miedo. Y si bien todavía no logramos eso, porque todavía tenemos algunos incidentes que tenemos que condenar y lamentar, también es cierto de que hemos avanzado y yo quiero que no nos ganen, así que volvamos al estadio, llenémoslo, estadio lleno. Oye, ¿y cómo te ves así en 10 años más? En tu carrera política. Chuta, lo que pasa es que en política nosotros tenemos un dicho que como que un día es un siglo. Claro. No, pero en el fondo donde no lo recién ni se comparaste, no sé, pues diputada e intendenta, es como... Es que mira, yo... más cómodo acá. Total, mucho más cómodo acá, pero yo ni siquiera soñé en estar acá, pues si el presidente de repente me llamó y me dijo te quiero intendente de la región metropolitana y yo me juraba ahí en el Wall Street de superintendenta de salud, pues, yéndome a las 6 de la tarde a la casa. Y aquí pasó de largo en la noche cuando hay temporal y todo. ¿Y no te llamó de nuevo?
Sí, no. Las conversaciones con el presidente son privadas. Sí. No, si no pregunté qué hablaron. Solo pregunté si había llamado. Tengo muchas conversaciones con el presidente, sí, efectivamente. La mayoría son cosas, de repente, ¿qué te llama si hay que solucionar esto a cualquier hora? El presidente, el presidente primero es un hombre totalmente presente en todo, tiene una capacidad infinita, infinita. Yo creo que es el hombre más brillante que conozco, lejos. Y siempre está involucrado en todo lo que le importa. Entonces con él uno va a discutir hasta dónde va un hospital en la región, por dónde efectivamente debiera ir una gran ciclovía que conecta, cómo sueña efectivamente convertir los vehículos en eléctricos. Están todas. Están todas. Y esto es súper reconfortante porque es un líder. Uno no está solo en esto. Uno tiene directrices claras con el presidente. Y es muy entretenido y además yo le tengo un cariño infinito. Infinito. Y te proyectas. Pero tú como carrera política, claramente es tu vocación. La verdad es que esto como que uno lo lleva en la sangre, porque para estar aquí con todas las dificultades, con los malos ratos muchas veces... Que ahí decís, ¿quién me mandó a meter acá? Yo a Sí, los 5 minutos está allá que... Sí, vamos que se puede. Igual que tú, a ti, vamos Sí, que se puede. Igual. ¿Quién me mandó a meterme acá? Y después Pero esto es un privilegio. Sí. Yo me siento una privilegiada. El poder ayudar es un privilegio para mí. Yo me siento honrada con esta posibilidad. Y la otra vez que tuvimos la oportunidad de estar en La Legua cuando botaron los muros, bueno, ahí te vi bien de cerca y claramente lo que te gusta es estar en terreno. Lejos. Lo que más me gusta es estar en terreno con la gente y es muy bonito, yo insisto, es realmente un privilegio poder trabajar en esto. El servicio público es un privilegio y yo voy a aprovechar por el programa porque yo quiero agradecerte, Fernando, porque hay pocos ídolos que saben ser ídolos. Yo te lo dije una vez en el Estadio Nacional. Muchas gracias. Cuando te vi con los chiquititos. Yo de verdad que creo que tú eres una persona que a nosotros nos enorgullece no por tus logros deportivos, que son increíbles y que nos los llevamos en el corazón. Tenía una sencillez y una capacidad de ponerte en el lugar del otro que yo creo que la gente de La Legua o la gente del Estadio Nacional, estos chiquititos que le enseñáis tenis, no lo van a olvidar nunca. Ojalá. Necesitamos más Fernando González. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias. de verdad. Y si en verdad sí, o sea, hice deporte y todo y uno siente con una responsabilidad, la misma que debes tener tú, la misma que debe tener el presidente, la misma que tienen muchas personas públicas y otras no tanto. Porque ellos miran, uno tiene quizás el poder de mejorarle un poquito la vida, a lo mejor le da 2 segundos de sonrisa y para mí eso es suficiente. Bueno, yo quiero contarles que cuando fuimos a La Legua, la gente en La Legua, en los pasajes, abría su puerta y salía con la foto del diario de Fernando con el Nico, emocionado para que se la autografiara. Y ahí estuvo Fernando sin problema, sí, saludando a todo el mundo, a todos los niños, a todos los adultos mayores, a todos. De eso se trata. Sí. De eso se trata. ¿Y si fueras presidente? Después te voy a preguntar ¿qué es ¿qué cambiaría ahí? Así tú dices, ya, tengo el poder de hacer un cambio ya, ¡pum! O sea, mi prioridad, sí, si yo tuviera el poder, porque lo otro yo ya lo contesté en un programa, salud, de todas maneras. De todas maneras, tú vas a poder solamente desarrollar tu plan de vida, vas a poder tener educación, pensiones, hacer deporte, lo que sea, si tienes salud. Si no tienes salud, no hay nada más que hacer. ¿Y qué papel para mí es vital. Esa es la gran reforma pendiente de este país. ¿Y qué papel tú crees que se está haciendo públicamente para prevenir? Yo sé que falta un montón eso, pero te lo digo porque a través del deporte uno puede mejorar. No, y previene demasiadas cosas, porque todo lo que es físico, ¿no? Sí. Todo lo que es nuestro sedentarismo, nuestra obesidad, nuestras enfermedades crónicas transmisibles, la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, todo. Pero además previene la soledad. Aprende a trabajar en equipo. Previene la delincuencia, la drogadicción. Lo que nos dicen en las poblaciones más devastadas por la delincuencia y la drogadicción es que el deporte saca a los niños. Y el presidente lo hizo súper bien, pues dice, cuando un niño se enamora de algo, ya sea un deporte, un instrumento, algo, un idioma, se convierte en un hombre o una mujer de bien.
Y en eso el deporte probablemente es la que lleva la bandera. Un niño deportista se convierte en un hombre y una mujer de bien. Eso siempre, 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 es cosa de verlo, es lineal. Y por eso nosotros en el gobierno regional hemos invertido más que nunca en infraestructura deportiva. Pero la infraestructura deportiva no basta. Necesitamos gente que comprometa y motive a los niños. En Cuba tienen infinitamente menos infraestructura deportiva que nosotros, pero tienen la gente necesaria, capacitada para motivar. Y eso yo creo que nos ha ido faltando. O sea, lo importante es encantar y que se Exactamente. queden. Eso es. Independiente del nivel, porque de repente preguntan, juegas tenis, juegas fútbol y te comparan el tiro con Alexis Sí, Sánchez. con Fernando González. Pero si el deporte es jugar y pasarlo bien. Así es. Oiga, tengo 3 pelotas de tenis. Así veo. Tiene que elegir un número porque hay una pregunta caliente. La 3, de ¿La todas 3? maneras. Ya. ¿Ah? ¿La 3? ¿Por qué el 3? Porque el 3 es un número importante. A ver, vamos a ver. Usted ha hecho gran parte de su profesión en la salud pública, como el Uy. SAPU y los consultorios. ¿Qué es lo más impactante que vio y tal vez que le haya afectado tanto que se replanteó su carrera? Tengo 2 cosas. Una, probablemente porque voté a favor del aborto de 3 causales. Yo estaba en el Hospital El Pino. Era interna de ginecobstetricia. Me llegó una chiquilla, primer embarazo, primer niño. Me llegó con un aborto retenido. En realidad ya no era un aborto, tenía más semanas, era un mortinato. Tuvimos que inducirle el parto, no partió. Ella lloraba, tuvimos que entrar a pabellón. Y cuando entramos a pabellón, con la cesárea hizo lo que se llama una atonía uterina, que es que dejan la musculatura empieza a fallar, entonces empieza a sangrar una mujer. Entonces corríamos riesgo de que se nos muriera. Entonces cuando pasa eso, a veces uno tiene que sacar el útero. Y nosotros estábamos ahí en pabellón con el doctor, viendo que una mamá joven de 21 años de haber tenido primer hijo, podíamos dejarla sin poder tener ningún hijo. Solo porque nosotros no habíamos podido tomar la decisión de intervenirla antes porque sabíamos, porque era un anencefálico, que no iba a llegar a término. Y dado que nosotros no le habíamos dado la posibilidad, porque no podíamos por la legislación de intervenirla antes, corríamos el riesgo de que terminara sin útero, sin posibilidad de tener más hijos. Esa cuestión a mí me mató. Me mató. Fue brutal. Y también debo reconocer que estando en un SAPU me llegó una mamá con su hijo que se le soltó de la mano y le atropelló una micro y se murió. Nosotros hicimos reanimación como 40 minutos. En protocolo es mucho menos. Pero no podíamos resistir que un guaguito, un pequeñito que la mamá lloraba, se lo hubiese soltado las manos y se nos muriera. Y hacíamos reanimación. Y me acuerdo de que yo me limpiaba el delantal, porque quedé toda llena de sangre, me acuerdo. Y debo reconocer que dije que yo no iba a poder ser pediatra. Porque no iba a ser capaz de soportar algo así. Son cosas que uno vive en la medicina. ¿Y eso te hizo replantearte? Me hizo replantear porque en ese Pero, momento yo pensaba en ser pediatra. Claro. Y dije, no tengo esta capacidad. No la tengo, Okay. no la tengo. No tengo esta capacidad. Bueno. Y por eso admiro mucho a los pediatras, admiro mucho a los ginecólogos, porque tienen labores preciosas, pero a la vez, a veces extremadamente duras. Que es decirle a un papá o a una mamá que su hijo se murió. No, y después pasa a ser, no pan de cada día, pero pasa a ser algo... Yo decía, ¿cómo llegan a la casa? Y claro, uno se van a... Es parte de la pega y es súper duro. Es muy duro. Es muy, muy duro. Oye, y hablando de niños, estábamos pelando al profesor de castellano que tuvimos en ¡Al común. pollo! ¡Al pollo! El pollo lo máximo. Sí, Enseñaba muy divertido. Sí, ¿Te acordáis de los pronombres, no? Sí, po. A ver, ¿cómo era? Yo me vi conmigo. Tu tetí contigo. Él, ella, ellos. La lolese sí consigo. Nosotros, vosotros. Nos. Vosotros, vos, os. Ya. Ellos. Los les. Se sí consigo. Notable, pollito. Nunca se nos olvidó. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias.